Hola. Hola Vic, ¿No está el ¿cómo profe? estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Vos, Clau? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Profe, Excelente. ¿todo bien? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Hola, sí, se escucha. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo pasaron las vacaciones? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, Bien, profe, ¿todo bien? bueno, me alegro. Cansadas. Seguro. Pero bueno, ahora hay que empezar con la actividad. Va, ya empezaron. Así que hay que aprovechar este segundo cuatrimestre y sacarle provecho, aunque sea la modalidad virtual. Creo que hay muchos aspectos positivos que se le pueden sacar a la modalidad virtual, ¿no? Más allá de que no es lo ideal, ¿no? Yo en particular les comento que en algunas materias el hecho de por allí grabar videos me ha permitido mejorar aspectos que en la presencialidad para esas materias no funcionaban. Y bueno, yo espero también en esta materia hacerle algunos videos que puedan serles útiles en ese sentido. Creo que es algo importante de lo que nos da la virtualidad, más allá de los aspectos negativos que tiene. Ese es un tema. Otro tema de la virtualidad que me parece importante es lo siguiente. Yo considero que ustedes en la formación de técnicos, el aspecto más importante que tienen es el de transferencia de experiencia. El resto es una responsabilidad de ustedes, los profesores lo guían, las materias también le indican qué hay que estudiar, qué es el material de lectura, y sobre eso lo van a leer y mucho que hablar no hay. Es decir, eh, en síntesis, lo más valioso es la transferencia de experiencia. Yo alguna vez les comenté que hice lo mismo que ustedes, la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas. Estuve 3 años haciendo una tecnicatura como ustedes, en los horarios, con presencialidad, por supuesto, y todo lo que implicaba. Y yo recuerdo que valoraba muchísimo profesores que, no todos, tenían una experiencia muy amplia, ¿no? Que contadores con mucha experiencia en la práctica, en algunos otros casos un profesor de mercadotecnia que se dedicaba a eso, en fin. En higiene y seguridad, la experiencia es algo muy valioso, ¿no? Y a colación de esto también les quiero comentar algo, y en relación al tema de la virtualidad. Yo pienso que la virtualidad, o mejor dicho, que las prácticas profesionalizantes, o lo que llamamos en general prácticas, llámese dentro de la materia o nombre práctica profesionalizante, o todo lo que pueda llamarse práctica y todo lo que tenga que ver con la transferencia de experiencia. Nosotros la concebimos muy vinculada a la cuestión de entro a una fábrica, veo, o a un establecimiento, veo lo que hacen, cómo lo hacen, saco conclusiones físicamente, y no lo imaginamos de otra manera. Sin duda, que esa situación es obviamente ideal. Ustedes saben que, para que se admita ingresar a una empresa es un tema muy complejo. De hecho, ustedes están con la virtualidad, pero los alumnos que anteriormente, en tiempo de la presencialidad, cursaban la carrera, prácticamente no tuvieron visitas a empresas porque las empresas, por, su, por cuánto impacta en la producción y cómo afecta la presencia de visitas, no autorizan, ¿no? Entonces, ese tema está muy limitado. Yo tuve la suerte por allí con otro instituto de poder ir a Toyota o poder ir, bueno, a AISA y a algunos lugares, pero bueno, para ir a hacer un paneo, ver un poco cómo es, pero realmente que a uno le hagan un recorrido, el área de higiene y seguridad y se lo explique, no es lo que sucede, ¿no? Entonces, con esto les quiero decir que ese concepto tan vinculado a la expectativa de que si yo no voy a una empresa y no me cuenta el servicio de seguridad y me recorre y que no saco la experiencia o no se transfiere la experiencia, no es válido. Y además también les digo que eso no es posible. Entonces, ¿cómo se puede resolver este aspecto que yo les digo es central, que es la transferencia de experiencia?
Pues bien, yo considero que, así como les decía que grabar videos es un recurso de la virtualidad, yo considero que el hacer análisis de caso o hacer referencia siempre a casos concretos, en algunos casos, cuando se trata de análisis de caso, colocar fotos, colocar material y demás, es realmente lo que importa de la experiencia. Es más importante eso que recorrer una fábrica sin ver todas las cosas que uno puede ver cuando, por ejemplo, yo les hago un caso, les transfiero, le hago ver fotos, pero además le direcciono la atención y los análisis a las cuestiones importantes. Entonces, en síntesis, digo que la experiencia y la transferencia de experiencia de aquellos profesionales que la tienen, en mi caso, por suerte la tengo, por mi función de perito, y además soy responsable de higiene y seguridad de 2 empresas, creo que es lo más valioso que le podemos dar a ustedes. Y en ese sentido creo que la virtualidad no nos afecta tanto, ¿no? Porque como digo, la presencialidad modificaría un poco la relación de estar viéndonos la cara, que sería algo, por supuesto, que agrega, pero la posibilidad de ir a las empresas es algo que no está permitido. De hecho, hay una alumna que hace poco me pidió estar presente en las pericias, y bueno, lamentablemente le dije que para la función de perito únicamente me autorizan a mí a ingresar y no puede ingresar otra persona. Es una cuestión de procedimiento judicial. Así que bueno, le hice esta aclaración que me parece importante porque es algo que se va a dar a lo largo de su carrera, en el sentido que traten de recoger las transferencias de experiencia que muchos profesores la tienen, ¿no? Tienen en esta carrera, entiendo que lo tienen al profesor Bruno, entiendo que lo tienen al profesor Delfino, bueno, son profesores con una experiencia muy vasta, y realmente es un lujo, ¿no? Poder tener y escuchar todo lo que les pueden transferir en orden a la experiencia. Y como le digo, yo también por mi función pericial hay muchas cosas que le puedo comentar al respecto. ¿Hasta acá se entendió? ¿Me están siguiendo bien? ¿El audio está bien? Sí, profe, se lo escucha bien. Bueno, Sí, profe. bien. Excelente. Se escucha. Bueno, me alegro. Bien. Una Precisamente, pregunta, profe. ¿Alguna vez le tocó algún caso que le costó identificar en sí, cuando hizo pericias, un caso que haya sido difícil? bueno, me tocaron muchos casos de todo tipo. Imagínense, en este momento tengo 13 pericias en curso, así que calcule que estoy realmente, y tengo hecha casi 300 pericias. Y por mi forma de ser trato de investigar mucho y trato de, cada pericia es un desafío, ¿no? También es algo que yo les sugiero a ustedes que lo tengan presente, que bueno, que el tema del modo de hacer higiene y seguridad es algo que supone una capacitación continua. Cada vez que ustedes tienen un problema, si bien tienen la idea, porque la formación, la carrera, a ustedes les da las pautas como para entender los problemas, siempre hay mucho para investigar. Bueno, si hay casos difíciles, sí, hay casos difíciles, hay casos en donde, difíciles en cuanto a la complejidad para poder llegar a sacar conclusiones, en algunos casos, y en otros casos suelen haber situaciones que los demandados tratan digamos, de evitar que surjan a la vista. Entonces, cuando yo hago un informe pericial, en general, a veces me suelen impugnar, y me han tocado a veces hasta 4 o 5 impugnaciones de las pericias, y a cada impugnación la tengo que contestar y darle un sustento, con lo cual es todo un tema. Así que, bueno, eso es un poco lo que les puedo comentar. Precisamente ahora les voy a tratar un tema de un caso, de una pericia, que vamos a ver. A ver, ahí está, pero no está compartiéndose en pantalla grande. Tengo que ver cómo compartirlo en pantalla grande. Un segundo. A ver, ¿cómo hago? Vamos a ver si puedo compartir.
Acá les menciono el caso. Este caso, que tiene que ver con una pericia que me tocó, se trata de un caso donde una persona perdió un ojo, ¿no? Perdió la vista en un ojo, por que, bueno, trabajaba con una amoladora, ahora ya van a ver, les voy a hacer ver fotos, estaba realizando una tarea, ahora les voy a contar un poco más cómo era la empresa, pero le digo un poco anticipadamente de qué se trata el caso. Estaba realizando una tarea con esa amoladora, con un cepillo de alambre, y cuando la paró a la amoladora, se sacó el plexiglas de protección facial, y como la amoladora siguió girando, saltó una esquirla de acero, se le introdujo en el ojo y perdió la vista, ¿no? Esto, en orden al tema de amoladoras, es un tema de mucha importancia. Yo le voy a hacer otras referencias. El profesor Delfino también me comentaba el caso de que creo que también tocó en una pericia, de una persona que también estaba trabajando, creo que en una cañería de gas, y mientras realizaba el amolado, saltó un pedazo de la amoladora y a una persona que venía pasando, no a la persona que estaba operando la máquina, le hizo perder el ojo, ¿no? Hay muchísimos casos de accidentes con amoladora, es un tema que da para mucho, hay algo que también yo les voy a comentar al respecto, pero antes de ir a eso y de derivar sobre esta cuestión, les voy a contar el caso que les mencionaba. Se trata de una empresa que hacía reciclado de materiales sintéticos, ¿no? Ustedes saben, bueno, que ahora supongo que tendrían algún tipo de facilidad de tipo impositiva y demás, porque en realidad los reciclados no son muy rentables, y lo que se hacía es con todo el material plástico, se hacían reciclados con el cual se hacían tipo tablones. Ahora les voy a hacer ver. Y esos tablones después tenían distintos usos. Por ejemplo, se hacían bancos, se hacían, en fin, se utilizaba en muchos casos en donde un equivalente de la madera, que en realidad no era madera, era un material plástico, digamos así, compacto, podía ser utilizado. Sin duda que debían tener una aplicación importante porque la empresa trabajaba a pleno y tenían un nivel de producción importante. En esta foto, ustedes pueden ver parte de las instalaciones del lugar. Ahora les voy a contar un poco más. Lo que se puede advertir en esta y en otras fotos es el suelo muy lleno de hollín. Resulta que el material que ellos fundían y que luego colocaban en moldes generaba un nivel, digamos, de material particulado, que generaba una presencia en atmósfera de material particulado, lo cual es un aspecto que no lo controlaban, entre otras cosas, y eso finalmente terminaba también quedando depositado en el suelo. Por eso se ven en el suelo esas características así de suelo hollinoso, y también lo van a poder ver en las máquinas, ¿no? Bien, así como yo les comentaba un poco, estas visitas virtuales son sobre todo guiadas y orientadas en orden a una cuestión específica relacionada con higiene y seguridad, que es en definitiva el trato del caso de un accidente. Considero, volviendo a lo que les decía al comienzo, que es en realidad la mejor manera de transferir experiencia, por un lado, y por otro lado es una práctica profesionalizante, casi les diría yo, que mejor que la de ir al lugar, porque si ustedes fueran al lugar no estarían guiados ni orientados por alguien que les diga, mire, esto es así, o esto pasa esto, o lo que sea, ¿no es cierto? Primero que, como les dije, hay dificultades para visitar plantas, y segundo que es raro que puedan tener el servicio de higiene y seguridad allí para que los lleve y les explique. Bueno, entonces esto es una vista interna del establecimiento. Vamos a ver si seguimos. Disculpen, estoy a dos máquinas porque tengo un problema con una. Bueno, allí ustedes ven los moldes, ¿no? Estos moldes son moldes de acero, ¿no? En donde se colocaba por inyección, a presión, el material plástico fundido, y bueno, finalmente se realizaba el desmolde y se sacaba el moldeado que quedaba, que en definitiva era algo así similar a lo que podría ser una tabla
en su contextura exterior, pero en realidad estaba constituida por material sintético, ¿no? Acá, como ustedes ven, están apilados en un lugar, pueden también ver allí el suelo, también hollinoso y con muchas suciedades, ¿no? Acá tienen otra vista. Pueden ver acá los moldes también apilados. Algo que ustedes pueden ver y que van a entender cuando, o sea, yo he tenido la posibilidad por este tema de las pericias, de haber visitado muchísimos establecimientos, cerca de 300, de distinto tipo, desde, llamémosles, establecimientos pequeños, si se quieren, familiares, hasta pymes, o hasta empresas importantes. Y también, dentro de esa gama, he encontrado, sobre todo en las empresas de mayor nivel, y en aquellas que tienen más, llamémosle, que tienen una política de higiene y seguridad, que no son muchas, he encontrado lo que son lugares de trabajo bien cuidados, con, con todas las normas de higiene y seguridad que se cumplen, etc. La sola vista, en el caso de ustedes, de esta foto, ya le da una idea del desorden, y de hecho acá había una condición de, llamémosle, de gestión de la higiene y seguridad muy limitada. De hecho, muchas de las recomendaciones de la RT no habían sido tenidas en cuenta. Usted ve que no hay orden, les hablaba del tema del hollín. En fin, esto, para que ustedes vean, es algo bastante común en empresas PYME, que son, esta es una empresa relativamente importante. Ustedes podrán preguntarse o podrán imaginarse, esto también sirve para comentarles un poco cuál es la realidad del país en el que estamos. Como les digo, estas visitas a mí me han permitido ver de una manera, llamémosle al azar, porque me tocan distintos tipos de empresas y demás, pero me permite tener como muestra, una muestra representativa importante para tener una idea de cuál es la realidad de las empresas. Y como les digo, hay muchos casos de muchas empresas de porte mediano, pymes y algunas de porte relativamente importante, que no cumplen con, que no tienen una buena gestión de higiene y seguridad. Y hay otras que sí, obviamente, ¿no? Bueno, ustedes están viendo el caso de una que evidentemente tiene falencias, tal como le mencioné. Se notan por todos lados, ¿no es cierto? Ya les había hablado del hollín, les había hablado, ustedes ven acá el desorden, la característica digamos, que no les da la imagen de una empresa que haga una buena gestión de la higiene y la seguridad. Algunas cosas sí van a ver, por ejemplo, ahí están las líneas amarillas, que allá se ven también. Hay algunas cosas que sí se hacían, el servicio de higiene y seguridad existía, o sea, no se trataba de una empresa que tuviera digamos, en un estado, digamos, de incumplimiento total, pero como les digo, tenían serias falencias. Lo que ustedes ven allí, amontonadas, son precisamente estas tablas que yo les digo, que se podrían llamar como tablas, que son el resultado, digamos, de los elementos ya moldeados, ¿no? Estos elementos que les dije hechos con material sintético. Bueno, ahí acá vamos al lugar donde están precisamente las herramientas con las que se produjo el accidente. Se trata de dos amoladoras, ¿no es cierto? Ustedes las pueden ver allí. En el trabajo yo les voy a pedir que saquen conclusiones en base a lo que ustedes ven de las amoladoras. También les voy a hacer referencia a material de lectura que van a tener que ver. Y como les dije, como hicieron en los otros casos, hacer un análisis hecho por ustedes. Como digo, siempre es importante que sea en grupo y que tengan opiniones distintas, eso enriquece. Y bueno, con la misma modalidad que trabajamos con los trabajos prácticos anteriores. Es decir, ustedes tienen que, una vez hecho el análisis, haber estudiado el caso, haberlo... Disculpe, una pregunta. Sí. ¿Nos va a dar material teórico como para tener una base para analizar el caso? Le voy a dar una explicación del caso, una guía de trabajo, voy a subir material, en fin, todo. Ah, bien. Por ahora les estoy contando el caso para que sepan después, o sea, cuando vean el material ya sepan de qué se trata y puedan ubicar, ¿se entiende?
Bien, perfecto. Bueno, en esta foto y en otras se ve que la desprolijidad debajo del banco, se ve que no hay prolijidad, ya van a ver otras fotos que también dan esa impresión. O sea, no hay un desorden grande, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que en higiene y seguridad se pretende, porque es parte de lo que hace a una buena gestión, es el buen orden, porque es un aspecto que da, yo le diría que tiene un cierto correlato con la buena gestión de la seguridad. Usted podría eventualmente tener aparentemente un cierto desorden y tener todas las medidas de prevención aplicadas, pero en la realidad esas cosas no suelen pasar. Las empresas que hacen buena gestión de higiene y seguridad, además de eso, también tienen buen orden y limpieza, ¿no? Así que, bien, aquí tienen ustedes las amoladoras. Sobre estas fotos van a tener que volver ustedes. Yo les mencionaba que la persona había estado operando la amoladora. Ustedes pueden ver acá un cepillo, un cepillo metálico, cepillo de alambre, que suelen llamar, ¿no es cierto? Cepillo de acero, son alambres de acero en realidad, que se denomina cepillo de copa. Se denomina cepillo de copa porque ustedes pueden ver que va tomado sobre el eje de la moladora, acá en la base, donde yo estoy marcando, y hacia, digamos, hacia la parte donde están las hojas de los hilos de alambre, hay una suerte como de copa. Por eso se llama cepillo de copa. En vez de estar todo en un plano, hay como una suerte de copa, y yo ahí se las dibujo, miren. Esta es la zona de encastre, ¿no es cierto? Y de ahí hacia arriba, ¿ve? Tienen esa forma así como si fuese una copa. De un lado, del otro lado también, y en este sector, en la parte superior, estaría el plano de giro de lo que sería el extremo del alambre, de los alambres metálicos. Ustedes saben que las amoladoras se suelen utilizar para diversos fines. Uno de los fines, el más común, es el uso con piedras de corte, ¿no? Y hay esos discos de corte vienen para distintos materiales. Por ejemplo, si ustedes quieren cortar metal, van a tener un cierto disco de corte, ¿no es cierto? Pero si quieren cortar, por ejemplo, cerámica, van a tener otro tipo de disco de corte, que tiene otra característica, que tiene unos orificios de alivianamiento, en fin, hay todas unas características que tienen que ver con lo que cuando se estudia el tema de cómo se trabajan los materiales, importa mucho la velocidad de corte, el material, la forma de la máquina, y bueno, todo eso queda reflejado en estos distintos tipos de herramientas que, como les digo, puede ser un disco compacto que se utiliza para el caso de metales, o un disco que tiene ciertas canaladuras de metal. El compacto es un disco de tipo abrasivo, que, como si fuese una piedra, que trabaja, tiene una suerte de filo, o sea, el canto. Con eso uno lo aproxima al metal y realiza el trabajo de corte, ¿no? Obviamente que eso genera una gran cantidad de piedras que salen encendidas, es decir, de material. Ustedes deben haber visto cuando se trabaja con una moladora que aparecen chispas por todos lados. Esas chispas son pequeños desprendimientos del disco de corte que salen, como salen muy calientes, producto de la fricción del corte, salen, digamos, incandescentes, ¿no? Y son un riesgo porque además de ser un elemento que se proyecta, es un elemento incandescente que si da en un ojo puede generar un daño por quemadura. Bien. Así un poco para comentarles todo el tema de lo que es una pericia y de lo que es la investigación y demás. Yo sobre este tema, sobre los discos de corte, sobre la forma de los discos de copa y demás, investigué mucho, busqué material,
analicé, me contacté con un fabricante de Rosario, me explicó un poco qué características tenían, en fin, quise adentrar un poco hice el cálculo de la velocidad en función de la velocidad de giro, más o menos la velocidad con la que las partículas salen desplazadas, es una velocidad tangencial. Bueno, yo soy ingeniero, así que lo puedo hacer el cálculo, ustedes no es necesario que lo hagan. Salen desprendidos a una velocidad de casi 100 metros por segundo. Es una velocidad muy importante. Es un proyectil que sale, aquello que se desprende de la punta. Y un gran tema, de paso, ya que estamos hablando de estos temas y estas herramientas, es el hecho, eso me explicaban precisamente en la fábrica, que aunque los elementos de corte de buena calidad normalmente tienen un buen comportamiento, suele suceder que se producen a veces por tensiones o porque se hace el contacto con mucha fuerza con el lugar o se genera, digamos, alguna situación de vibración, se suelen producir roturas en el disco y ya no son chispas lo que salen, sino son pedazos de disco, ¿no? Hay casos, ustedes vean en YouTube, accidentes con amoladora. Yo he visto el caso de casi la mitad de un disco que se proyectó en una persona y se le introdujo en la cabeza y le quedó increíblemente, aparentemente, la persona sobrevivió, pero se trata de un accidente tremendo, ¿no? Así que bueno, este tema, ¿por qué voy un poco a este detalle y a estas cuestiones más? Porque esto tiene que ver con la práctica, y hablarles de la práctica sin hablarles un poco de qué es. O sea, para muchos de ustedes una amoladora no dice más que una amoladora, y no saben mucho más del tema. Entonces, bueno, yo aprovecho para comentarles un poco, porque eso los introduce a entender un poco el tema, y bueno, y por supuesto luego estos casos y estos ejemplos así estudiados les pueden servir como casos análogos para saber cómo enfocar. Pregunto, ¿me van siguiendo? ¿Alguna duda? Voy a preguntar si Sí, esos sí. discos son aptos para el plástico. ¿Para qué? El plástico. Ah, bien. Bueno, ya que me hace la pregunta, me adelanto un poco y le digo para qué hacía. Con estos discos de corte, con estos discos, recuerden que les decía que hay distintos tipos de herramientas que uno le puede poner al desamolador. Lamentablemente es una herramienta medio polifuncional, pero es una herramienta muy riesgosa. Yo después les voy a decir por qué y van a ver que realmente es una herramienta. Yo en mi Perdón, caso... profe. Sí. No escuché que preguntó el compañero. Preguntó si el disco, Si los discos el disco son era apto para el plástico, pero le Ah, cuento. para cortar plástico. Claro, le Ah, respondo. Le para los respondo. materiales plásticos. Claro, el uso en realidad fue por lo siguiente. Cuando hacían el moldeado del plástico, al realizar el desmolde, solía quedar material adherido al molde. Entonces, lo que hacían es pasaban la moladora con los discos estos de copa, de discos metálicos, cepillo de acero, y con eso sacaban esas rebarbas que quedaban dentro de los moldes, ¿se entiende? Esa era la tarea en relación al plástico para el cual usaban las amoladoras. Y esa precisamente fue la tarea que terminó con el accidente, porque mientras realizaba esa tarea de limpieza de los moldes con un cepillo de copa, con una amoladora, tal como ustedes ven acá, luego de terminar de realizar el trabajo, apagó la amoladora. Yo creo que tengo un par de videos, voy a ver si los puedo pasar. Cuando usted apaga la amoladora sigue girando por inercia, y lo que este hombre hizo es, en el momento que apagó, se levantó la visera, ¿no? Se levantó el protector facial, ¿no? Que es de plexiglas. Y bueno, obviamente quedó desprotegido, y en esas circunstancias, mientras hacía ese giro por inercia, la amoladora se soltó una
un alambre, y como les dije, la velocidad de giro es tan grande que sale casi a 100 metros por segundo. Supongamos que estando en proceso de detención hubiese sido menos, pero aunque hubiese salido a 50 metros por segundo, se trata de un proyectil importante, y bueno, impactó en el ojo y le hizo perder la vista. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, bueno. Sí. No estoy por quedar sin tiempo. Nos vamos a reconectar cuando pase el tiempo. Acá tienen otra vista. Esta vista es un poco para que ustedes saquen conclusiones, están tomadas a propósito las fotos. Parte de las conclusiones que ustedes sacan de estas vistas les tienen que servir para el análisis del accidente, ¿no? Así que por tal motivo he sacado fotos con este tipo de ángulo. En mi caso yo lo hice para hacer mi informe pericial, a esto los incorporé dentro del anexo, pero para ustedes que van a hacer una suerte de informe pericial también les van a ser útil este tipo de fotos. Bueno, acá tienen otra vista de la misma moladora, ¿no es cierto? Acá tienen una vista más en primer plano, ¿eh? En realidad son todas fotos complementarias que les sirven y les son útiles para entender un poco cómo es la máquina. Acá tienen otra foto. Ven ustedes que el material se deforma un poco. Los pelos estos de alambre que constituyen el disco que constituyen el cepillo, se suelen deformar, y bueno, y además, por supuesto, suele suceder que se suelen desprender. Es muy común que cuando usted trabaja con una moladora con cepillos de acero, ¿no es cierto?, se desprendan alambres, que en realidad los cepillos son una importante cantidad de alambre que tienen están como arremolinados, cada uno en torno, hacen como pequeños grupitos, que ustedes lo pueden ver allí, y están fijados en la zona de la base de la copa, pero por supuesto, en el proceso de fricción se suelen cortar en algunos casos y desprenderse y salen proyectados. Bueno, acá tienen ustedes dos viseras. Van a tener que sacar también conclusiones de estas fotos, ¿no? Estos son protectores faciales, ¿no? Bien. Cuando ustedes vean en el problema, van a ver que la defensa, yo les mencionaba que normalmente cuando uno hace una pericia, perdón, disculpen, hago una aclaración. Pueden ver hacia atrás allí un bidón sin etiquetarse, que forma parte junto con otras cosas que ustedes pueden ver acá, de orden y prolijidad, que demuestran que no tenían las cosas en el orden que corresponde. También van a ver, en base al tipo de elemento de protección personal, cómo se encuentran y demás. Les decía que cuando me impugnaron, la empresa decía que desde el momento en que tenían estos protectores faciales, y que la persona se lo había retirado antes de que se parara la moladora, la culpa era del empleado. Sobre el tema de la culpa de los trabajadores, esto les comento, tiene que ver con la parte legal, y es muy importante porque tiene una cuestión que hace a la esencia de la actividad de ustedes. Porque ustedes cuando hacen prevención, ustedes saben que hay básicamente tres actores. Está por un lado el operador, la persona, el empleado, está el empleador y está la RT. Y cada uno de esos tiene roles. La ley establece que el rol del obrero, del empleado, es el de cumplir con las directivas y asistir a los cursos, es decir, poner su parte en orden a la gestión que la obliga a la higiene y seguridad,
servicio de higiene y seguridad de la empresa y al asesoramiento que obliga de parte de la RT. Es decir, la ley obviamente le pide que la persona colabore y esté dispuesta. Y en cuanto a las responsabilidades, cuando hay accidentes, yo les hablé de responsabilidad civil. La responsabilidad civil surge cuando hay negligencia, ¿no? ¿Cuándo se entiende que hay negligencia? Se entiende en el caso de los empleadores, como también en el caso de la RT, cuando no han cumplido correctamente con su función de prevención. Ese es el concepto de negligencia. Y esa negligencia está relacionada con, con lo que se llama responsabilidad civil, porque por nuestro marco legal son responsables civilmente tanto las RT como... Es la responsabilidad del empleado. La responsabilidad civil. Básicamente estoy hablando de la responsabilidad civil de parte del empleador y de la RT. Ah, bien.